Bien, empezamos entonces por los balances por átomos, ¿no? Y acá en esta vamos a evaluar pues componente por componente. Habíamos indicado que teníamos 3 componentes, ¿no? Inicialmente vamos a empezar con el hidrógeno, ¿no? Y tenemos que evaluar todo lo que está ingresando, ¿no? En este caso, el hidrógeno, tenemos que entran 4 átomos multiplicado por el porcentaje de X y multiplicado por el flujo 1, ¿no? Entonces decimos 4 átomos por X por el flujo 1, que era 2634. Asimismo, tenemos que ingresar dentro del hexano, entran 6 átomos de hidrógeno por el porcentaje de composición, que es 1 menos X, multiplicado por el F1. Ahora, dentro del flujo 2 está ingresando 2 átomos de hidrógeno, entonces tendríamos 2 átomos por F2. Muy bien, ahora cuando vamos a revisar qué es lo que sale, ¿no? Tenemos que pues calcular todos los porcentajes que están saliendo de esta reacción, ¿no? Tanto en el flujo 3 como en el flujo Z, ¿ya? Bien, tenemos entonces el primer componente, que era metano, CH4. Tenemos 4 átomos de hidrógeno, ¿ya? Multiplicado por el porcentaje, que es 0.0046, ¿ya? Que es o 4.6%. Esto entramos al hexano, que es 6 átomos de hexano por 2.5%, más, en el caso del CO no tenemos hidrógeno, en el caso del CO2 tampoco, y en el caso del hidrógeno tenemos 2 átomos de hidrógeno multiplicados pues por 69.7%. Y todos estos valores de hidrógeno multiplicados obviamente por el flujo 3, ¿ya? Más lo que está saliendo en el flujo Z, ¿no? En el flujo Z están saliendo 2 átomos de hidrógeno por Z. Bien, si nosotros resolvemos esta primera ecuación, vamos a llegar pues, ¿no?, a determinar este resumen, ¿ya? Diríamos que esto es igual a 7.902 menos 2634 multiplicado por X más F2 es igual a 0.864 multiplicado por F3 más el flujo Z. Y esto lo vamos a llamar pues una ecuación número 1. Bien, hacemos lo mismo que hemos hecho con el hidrógeno, vamos a hacerlo con el carbono, ¿no? En este caso, en el caso del carbono, tenemos pues para el metano, en este primer flujo, metano, tenemos un solo átomo de carbono multiplicado por el porcentaje X y multiplicado por el flujo, ¿no? 1, que es 2364. Asimismo, en el hexano tenemos 2 átomos de carbono multiplicado por el porcentaje, que es 1 menos X, multiplicado por F1, que es 2634. Bien, ¿y qué es lo que está saliendo, no? Dentro de F3 están saliendo, pues, ¿no?, en el primero, 4.6% de de metano, multiplicado por un átomo, más 2 átomos en el hexano, 2 átomos multiplicado por 2.5%, ¿ya? Dentro del monóxido de carbono están saliendo 18.6, 0.186 por 1, y dentro del anhidrido carbónico, CO2, están saliendo 4.6, ¿no? Y todo esto multiplicado por su flujo 3, ¿ya? Dentro del flujo Z vemos que no hay ningún átomo de carbono, por lo tanto no habría ningún factor adicional. Luego, resumiendo esta ecuación, llegamos pues que esto es igual a 5268 menos 2634 igual a 0.328 F3, ¿no? Tenemos una sola ecuación, una sola variable, fácil de determinar cuánto vale el flujo 3. Bien, y finalmente hacemos el cálculo para lo que es el oxígeno, ¿no? Dentro del oxígeno tenemos que está ingresando un solo átomo de oxígeno por la columna F2, ¿sí? F2 por 1, que sería igual a F2. Esto va a ser igual a los átomos de oxígeno de salida. Está saliendo 18.6 por 1 más 2 del CO2 por 4.6, 0.46 por 2, multiplicado por F3, ¿no?, que es el flujo 3, más
lo que sale por el flujo Z, que serían Z por un átomo de oxígeno, básicamente solamente Z, ¿no? Finalmente, resumiendo esta ecuación, diríamos que F2 es igual a 0.278 F3 más Z. Y tenemos la ecuación número 3. Bien, ahora dice, de la ecuación número 2, vamos a tomar pues F3 y reemplazarla en la ecuación número 4, ¿no? Entonces, nuevamente ya pasamos de un problema de termodinámica a un problema de cálculo básico de matemáticas, ¿no? Tenemos una ecuación, tenemos una sola incógnita, lo que vamos a resolver es pues cuánto me vale mi valor de X y mi valor de 1 menos X, que serían los porcentajes de composición, ¿no?, de metano y hexano, ¿no? En este caso, por la columna F1 están ingresando 0.728, equivale a decir 72.8% de metano y 27.2% de hexano. Muy bien, ¿cuál es la relación que hay entre estos dos componentes? Tenemos, ¿no?, para determinar la relación que hay entre los dos componentes, simplemente las moles de metano sobre las moles de etano, ¿no? En todo caso, habíamos dicho que los porcentajes de composición de metano era 72.8 contra los de etano que eran 27.2, entonces la composición porcentual de cada uno es de 2.69 de uno sobre otro. Bien, entonces, como tercer paso, lo que vamos a hacer es, ¿no?, reemplazar en las fórmulas anteriores y determinar cuál es mi valor de F3, pues, ¿no? F3 va a ser igual a 7.902 menos 2.634 por el valor de X entre 0.586, ¿no? Habíamos determinado que el valor de X o el valor de composición del metano era de 72.8%. Si nosotros reemplazamos, vamos a sacar que el flujo 3 vale pues 10.212 libras mol por hora. ¿Ya? Reemplazando este valor de F3 en la ecuación 3 y F3 y X en la ecuación 1, obtenemos que el valor de F2 va a ser igual a F2 más 2838 más el flujo de Z. Bien, y finalmente, combinando esto, tenemos que esta ecuación dice no tiene solución con los datos dados, lo que concuerda con el análisis que arrojó uno al analizar el grado de libertad. Entonces, no tenemos una solución final, simplemente lo que podemos establecer es que suposiciones, ¿no? Por ejemplo, dice, si nos diera el dato de un 100% de exceso de vapor, que es el valor de exceso, o el factor de conversión, que en sí no han sido dados, entonces podríamos calcular algunos datos adicionales para esta ecuación, ¿ya? Si no, simplemente quedarían ahí planteadas las ecuaciones que no tienen una solución porque le está faltando algún valor adicional. Muy bien, estimados alumnos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.